El silencio de la princesa, documental sobre Diana Mariscal, ícono de los años 60 que desapareció misteriosamente de las pantallas. Es la ópera prima de Manuel Cañive, producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Aquí llega una figura que ilumina el espectáculo en forma esplendorosa. Una estrella delicada, jovial, una muñequita de nácar. Su nombre, Diana. Yo conocí a Diana Mariscal, yo creo que hace unos 20 años más o menos. Es la primera vez que por lo menos tuve alguna referencia visual de ella. Por azares del destino, yo pues conozco a una persona que tenía su familia una casa de descanso, digamos, en un pueblo en Morelos llamado Zacualpan de Amilpas, que está muy cerca de la frontera con Puebla. En este lugar, curiosamente, la familia de Diana había establecido su residencia años atrás. Porque había algo, vamos a decir, era una de esas gentes que simbolizaban, como dices, como una musa o como una persona muy especial. De tal forma que la primera vez que yo llego a este lugar, invitado, digamos, por este amigo mío, pues por casualidad me toca de pronto encontrarme con una presencia inusual absolutamente en ese pueblo, que era la propia Diana. Y al yo indagar o tratar de indagar acerca justamente de quién era esta persona, pues fue cuando empecé a conocer su historia, que ella en realidad en el pasado había sido actriz y cantante, y que concretamente había sido la protagonista de Fandu y Lis, que para aquel entonces era una película que en realidad pues, prácticamente estaba, digamos, como embodegada, que no se podía ver en ningún lado, ¿no? Y esto hacía justamente que ella fuera, desde luego, pues un personaje, pues digamos también de culto, ¿no? Casi mítico, ¿no? En una conversación con un compañero de mi generación, del Centro de Capacitación Cinematográfica, de pronto empezamos a hablar justamente de Diana y pues resultó que él era amigo del hermano de Diana desde años atrás. Fue como nos decidimos tomar un auto e ir a Zacualpan, que yo ya conocía bastante bien, a proponerle hacer este proyecto y a hablar concretamente con Diana. Y esa vez fue la primera vez que tuvimos acceso a ella, ¿no? Que del amor yo siempre debo huir. Ajá. Pues es amargo y feo, ya sé mal. Ajá. No fue reconocida como... Fue un poquito menos que nosotras, porque pues fue menos el tiempo que trabajó, ¿no? Pero en el tiempo que estuvo, estaba en todos los programas de televisión, estaba en todos lados. Empieza cantando, más o menos a los 14 años. Ella me platicó que ella solita fue a una disquera, solita, sin conocer a nadie. Y le toca protagonizar una película con Enrique Guzmán, que en aquel entonces era el ídolo de ídolos, ¿no? Y ser, digamos, la coprotagonista de la película, pues era algo que en realidad no a cualquiera se le daba y de esa manera tan rápida, ¿no? Inmediatamente le abrieron las puertas. Por su físico, por su tipo, por su aura, por su personalidad. Aún teniendo ya esta como fama a su alcance, no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo. En ese momento le toca conocer a algunas de las personas que hacían teatro, justamente en algunos de los teatros que estaban ubicados en la colonia Roma. Conoce a Alejandro Jodorowsky y ella misma le pide que haga algo por ella, que ella admira su trabajo y que de alguna forma quisiera estar involucrada, digamos, en sus proyectos. Y entonces hace la versión cinematográfica de Fandu y Lis. En su película Fandu y Lis era la película, no era una más, era la primera, la última y la única. Por eso es una obra de culto. Fandu y Lis se convierte, pues ellos sin saberlo, en una especie de bomba social en ese momento, ¿no? Yo sí sé que amaba al personaje de Lis, eso sí lo sé, y que obedecía ciegamente cualquier cosa que dijera Jodorowsky. Le toca ser seleccionada para
para lo que era la reseña de Acapulco en ese entonces, que era, digamos, como el festival internacional de cine más importante que se hacía en México. Le toca presentarse la película en ese festival y definitivamente la reacción es escandalosa. De que Alejandro la había hecho trabajar de tal manera en Fanduilis que la trastornó, que la estaba volviendo loca, se manejó mucho eso. En ese momento los protagonistas hablan de que los quisieron linchar, ¿no? Cosa que a final de cuentas no se dio. El Indio Fernández dicen que sacó la pistola y quería matar a Alejandro Jodorowsky, ¿no? Y la película en realidad a partir de ese momento pues adquiere, digamos, ya este tono que la llevaría posteriormente a ser como una obra, digamos, de culto, ¿no? Diana no se murió, se salió de la escena. Pero resulta que sigue vigente y que cautiva y que hay un no sé qué extraño mágico que hace que influya en las personas. Diana en realidad se retira de la actuación muy joven. A los 24, 25 años ella ya estaba retirada absolutamente del medio artístico. Al principio el problema no era muy conocido, o sea, era raro, o sea, las enfermedades mentales, ¿no? Sobre todo antes no salían tanto a la luz pública, ¿no? Si las sabía mucha gente las escondían. Había ya hecho, digamos, como una etapa de grabación por independiente, como lo dije anteriormente, que éramos básicamente el fotógrafo de ese momento, que era Víctor Avelar, con el que empecé a hacer el proyecto, ¿no? Y yo. Y de pronto me acerqué a la escuela que, bueno, pues la gente que nos hemos graduado del CCC, pues muchos sabemos que hay como una cercanía siempre con la institución, ¿no? Y en ese momento coincidió que acababan de abrir la convocatoria para la ópera prima documental, que llevaba, pues era su segunda edición. Y de alguna manera yo tenía lista la carpeta y todo, pues coincidimos en los tiempos. Me dijeron, está abierta la convocatoria, pues inténtalo. Ella aquí fue una princesa, algo que admirar, algo que todo mundo se paraba a observar. Y de repente desaparece esa princesa, como que ¿qué pasó? Ella falleció la semana pasada, tenía 62 años. Y el hecho de que quede la película, que quede un testimonio que para muchos va a ser en realidad por medio de lo cual van a conocer incluso quién era ella, ¿no me explico? O sea, saber qué tipo de persona y de profesional era ella, ¿no? Pues para mí creo que es en realidad una especie como de, a estas alturas lo veo así, como de aportación o de regalo, ¿no? Que de alguna manera termina de darle como un sentido absoluto para mí a lo que es el proyecto, ¿no? El documental El silencio de la princesa se encuentra en su etapa de postproducción. Estaremos pendientes de su estreno.